Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iván y esto es Encontrar su voz. Hoy quiero hablar sobre los pecados y yo sé que en este podcast hablamos mucho del pecado y créeme que no es intencional. Llevamos varios capítulos hablando de el pecado, pero es que el pecado es un tema tan extenso, tan profundo, multifacético, que hay tanto de qué hablar, hay tantos ángulos que necesitamos cubrir, que es necesario cubrir, pero nunca es con intención de condenar. Todo lo contrario, es con la intención de consolar, de animar, de ayudar. Y el ángulo que quiero abordar hoy es específicamente de la relación entre el amor y el pecado. Ya sé que suena raro, como que pareciera que no hay una conexión entre el amor y el pecado, pero sí hay. Hay una conexión muy grande. Primeramente dice la Biblia que Jesús amó tanto al mundo que se entregó a sí mismo para, básicamente, perdonar sus pecados, para que a través de creer en Él, en su resurrección, tengamos perdón de pecados. Pero todo fue porque amó tanto al mundo. También dijo Jesús que al que mucho se le perdona sus pecados, mucho ama. Y por último, también dice la Biblia que el amor cubre una multitud de pecados. Hay una relación tan grande entre el amor y el pecado. Y la relación es que el amor perdona los pecados, cubre los pecados de los demás. Cuanto más amas, menos te enfocas en los pecados de los demás. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la Biblia? No es orar, no es leer la Biblia, no es ir a la iglesia, no es ofrendar, no es diezmar. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la Biblia? Y aunque todo eso es necesario, no es lo más importante. El mandamiento más grande en la Biblia lo dijo Jesús cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y de igual manera, igual de importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, más importante que orar, más importante que ir a la iglesia, aunque todo eso es fundamental, es crucial, no puedes vivir sin hacer eso. Más importante que eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando juzgamos los pecados de los demás, estamos fallando el mandamiento más importante. Cuando sentimos rechazo hacia un hermano, cuando sentimos desprecio hacia alguien más, puede que seamos tan conocedores de la Biblia, puede que hayamos orado 2 horas cada día, puede que no hemos faltado a la iglesia, pero el momento que abrazamos el rechazo hacia un hermano, que abrazamos el odio o el rencor hacia un hermano, hemos fallado el mandamiento más grande, porque el amor cubre una multitud de pecados. El amor cubre las faltas en los demás. Si sientes que todos a tu alrededor están llenos de falta, es porque en realidad es a uno a quien le falta amor. Si sientes que en tu iglesia está lleno de gente con tantas fallas, lleno de hipócritas, lleno de gente que hasta te cae mal, es porque en realidad a uno le falta amor por ellos. El mandamiento más grande, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Oye, ¿qué nos dijo el apóstol Juan que escribió? El que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Yo no lo hubiera dicho tan fuerte. Hubiera dicho, tal vez está equivocado, pero no, dice el apóstol Juan, es un mentiroso. Porque, ¿cómo puedes odiar, aborrecer, juzgar a quien sí has visto y amar a Dios a quien no has visto? No es congruente decir que amas a Dios y aborreces, o en este caso, juzgas a tu hermano. Recuerdo en la Biblia todas las veces que los profetas regañaban al pueblo de Judá, les decían, acérquense a Dios, aléjense de su pecado. Cuando les explicaba específicamente qué pecados tenían que corregir, siempre les hablaba de que destronaran sus ídolos, pero cuando hablaban de cosas prácticas de su día a día, les decía que trataran bien a los demás,
que juzgaran con justicia, que no dieran favoritismo a los ricos, que no oprimieran a los pobres, que trataran bien a las viudas, a los huérfanos, a los refugiados, a los pobres, que no prestaran dinero con interés, que no robaran, que no adulteraran, que trataran bien a su prójimo. Todos los regaños al pueblo de Judá era, sí, de su idolatría, pero en forma práctica, cómo trataban a los demás. Porque somos buenos religiosos. Vamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos a Jesús, publicamos en nuestras redes cuánto amamos a Dios, publicamos versículos, pero con nuestra misma boca juzgamos a los demás. Todos caemos en esto porque nos falta amor por los demás, amor por los necesitados. Si sientes que te está creciendo, que te está brotando el enojo, la ira, el juicio, es porque el amor se está apagando. Hay un verso en Salmos 1 que dice, bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores. Tú dirás, ah, caray, ¿qué significa eso? Mucho tiempo, décadas atrás, muchos cristianos lo interpretaban como no te debes de sentar en sillas de pecadores. Y por ello sacaron la conclusión que los cristianos no tenían que ir al cine. No sé si llegaste a escuchar eso en tiempos atrás. Pero si lees el contexto original, usas un traductor del hebreo antiguo al lenguaje de hoy, te darás cuenta que el verso está diciendo, bienaventurado el que no se sentó para juzgar o el que no se sentó en una silla de juez. Qué curioso, ¿no? Es bienaventurado el que no se tomó el rol de juez, porque nuestro rol no es juzgar, nuestro rol es amar, porque ese es el mandamiento más grande, porque es igual de importante amar a nuestro hermano como lo es de importante amar a Dios mismo. Hay un verso en Isaías 65 donde Dios está regañando al pueblo de Judá y les dice, sorprendido, ustedes se dicen a ustedes mismos, no te acerques a mí porque me contaminas, yo soy más santo que tú. Y probablemente nadie lo verbaliza de esa forma. Pero ¿cuántas veces no hemos rechazado con nuestra indiferencia a otras personas porque sentimos repugnancia hacia su pecado? ¿Cuántas veces no hemos rechazado con nuestra indiferencia a personas porque sentimos tanto juicio por el pecado que cometieron, por la falta que nos hicieron? Este le hizo mal a mi amigo, este le hizo mal a mi familiar, ya no le voy a hablar. Lo odio. Tomo las ofensas ajenas y lo adopto como mío. Y entiendo que hay una línea muy fina entre confianza. La confianza, eso sí se pierde. No estoy hablando de confianza, no estoy hablando de tus secretos, de tus cosas valiosas. Estoy hablando de amar. Adoptamos ofensas ajenas. Vemos que alguien le gritó a otro hermano, a otra hermana, y nos molestamos con ellos, aunque no nos gritaron a nosotros. Vemos que alguien trata mal a su esposa y nos ofendemos con ellos, aunque no nos trataron mal a nosotros. Vemos el pecado de los demás y nos ofendemos. Y esa ofensa proviene de perder el amor, de un amor que se está apagando, porque el amor cubre una multitud de pecados. El verso en 1 de Juan que hablé hace rato, de el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. El siguiente verso dice que tenemos un mandamiento. Y el mandamiento es el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Me atrevo a proponerte esto. A la medida que amas a tus hermanos, en realidad es la misma medida en que tú amas a Dios. Puedes pensar que amas a Dios porque das ofrendas muy grandes, porque dedicas horas de servicio a Dios, porque alimentas a tantos necesitados, porque has evangelizado a cientos de personas en la calle. De verdad te aplaudo. Pero de acuerdo a la Biblia, a la medida que tú amas a tu hermano, a esa medida tú amas a Dios. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? Vayan y averigüen lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque misericordia proviene de amar, de amar. En vez de adoptar ofensas ajenas, nos debería de doler el corazón ver cuando maltratan a su esposa, a sus hijos. En vez de adoptar ofensas ajenas cuando vemos que tratan mal a alguien más, que le gritaron feo, que le hicieron mal, nos debería de doler el corazón y pensar cómo les puedo ayudar. Nos debería de romper el corazón ver las ofensas de los demás. Y no solo eso, buscar cómo cubrir
su desnudez. Y no hablo de desnudez literal, hablo de sus vergüenzas. Así como cuando Noé se emborrachó y estaba desnudo, como sus dos hijos buscaron cómo cubrir su desnudez sin siquiera voltearlo a ver. Eso es amor. Cuando ves la falta en alguien, buscar cómo cubrir sus faltas, porque lo amas demasiado. No buscar decirle a los demás tienen que saber lo grosero que él es, los demás tienen que saber lo hipócrita que él es. No, 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 no. Buscar cubrir la multitud de pecados con el amor. Hay una razón por la que los creyentes no nos confesamos nuestros pecados los unos a los otros, como la Biblia nos manda hacer. Porque aparte de la vergüenza, sabemos que en la mayoría de las iglesias no hay misericordia, no hay compasión, no hay amor. Nos van a juzgar, nos van a criticar. Y aunque ellos hacen los mismos pecados, nos juzgan. Y más si eres un líder. No, hombre, tú tienes que ser un ángel perfecto. Pobre de ti que te cachen en pecado porque caíste de la gracia. Y menos si eres pastor porque el pastor es imperdonable que peque. Eso es falta de amor. Eso es falta de misericordia. Eso es fallarle al mandamiento más grande, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus hermanos lo suficiente para cuando los ves en sus debilidades, si los ves pecar, puedas buscar cómo cubrirlos. Ama a tu líder, ama a tu pastor lo suficiente para cubrir sus faltas, cubrir su vergüenza con el amor y la misericordia. Y no hablo de una cultura permisiva donde nos hacemos el de la, como dicen, de la vista gorda, como si nada hubiera pasado. El amor confronta, el amor corrige, el amor no esconde, saca la luz. Se puede confrontar, se puede corregir, se puede remendar las cosas, pero siempre con amor. Pero nuestra cultura de cristianos hemos corregido, hemos confrontado, pero sin amor, sin misericordia. De acuerdo a tu amor por la gente, es así como en realidad amas a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Pedro, me amas? Y le insistió 3 veces, queriendo decir que esto es algo serio, esto es algo, un fundamento, esto es un principio verdadero. Si de verdad me amas, apacienta a mis ovejas. No los maltrates, no los juzgues, no los empujes a un lado. Ámalos, porque el amor cubre su multitud de pecados. Y es necesario porque todos estamos llenos de pecados. ¿Y cómo nos vamos a soportar uno al otro? Con el amor, con el amor. Tarde que temprano, todos te van a fallar de alguna manera. Van a fallar tus expectativas o te van a herir sin querer o tal vez a propósito. Pero ahí es cuando es necesario el amor, para cubrir la multitud de pecados. Hay en Proverbios una lista de cosas que Dios aborrece y dice que el último lo detesta, no lo soporta. Y adivina cuál es, según esa lista, la acción que más detesta a Dios. El que siembra discordia entre los hermanos. No es el que peca de forma convencional el que Dios detesta. Dios detesta el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué no dijo Jesús? Si estás por entregar una ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, regresa, arréglate con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Se nos ha olvidado eso. Cada domingo cuando alabas a Dios, cualquier reunión, asegúrate de arreglar tus ofensas con los demás antes de presentar tu ofrenda. Si estás en la alabanza, no te subas a tocar si sabes que alguien tiene algo contra ti. Ve y arréglate primero con ellos y después sube a presentar tu ofrenda. Porque eso es amar a la gente. Amarlos lo suficiente para tragarnos nuestro orgullo y decirle a los demás, perdóname. ¿Cómo le puedo hacer para que ya no estés ofendido conmigo? ¿Cómo le puedo hacer para remendar nuestras diferencias? Eso es amar a la gente. Y se toma mucho. No es fácil. Se toma tragarse el orgullo de uno mismo. Se toma ser humilde. Se toma valentía. Se toma amor. El amar a los demás como a uno mismo. El amor está tan relacionado con el pecado. Porque si no fuera por el amor, estaríamos perdidos en nuestros pecados. Así como Jesús aventó nuestros pecados al fondo del mar, es hora que nosotros dejemos de cargar los pecados de los demás
como armas de juicio contra ellos. Es hora de echar todos los pecados que tenemos contra los demás en el fondo del mar. Amarlos porque Cristo nos amó a nosotros primero. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo trato de amar tanto a la gente porque solo Dios sabe todo lo que Él me ha perdonado. Y cuando quiero juzgar a alguien, me trato de recordar todas las veces que Dios me perdonó a mí. Como dice la canción de Jesús San Romero, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, porque es por su gracia, por su misericordia, que estamos aquí. Ama a los demás para que ese amor cubra la multitud de sus pecados. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.